Nueva polémica en el Ayuntamiento de Soria, en este caso por el futuro centro cívico del barrio de Los Royales. El Partido Popular vuelve a jugar a la manipulación y a los bulos a los que nos tiene acostumbrados. No es cierto que el Ayuntamiento haya perdido ni los aprovechamientos ni el valor de los bienes situados en el barrio de Los Royales a los que hacía referencia esta mañana el Grupo Municipal Popular. En el expediente se reconoce perfectamente los derechos de los locales y la vivienda para este Ayuntamiento. Tras el concurso de acreedores que sufre la empresa constructora, este Ayuntamiento, a través del responsable, del administrador concursal, reclama los bienes adjudicados a través de la licitación. Por lo tanto, es completamente falso que este Ayuntamiento haya dejado perder ningún local que va a ser posteriormente utilizado para la Asociación de Vecinos de Los Royales. El PP haría bien en informarse antes de generar bulos a los que lamentablemente estamos acostumbrados. Hoy hablaremos de este y de otros temas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy es jueves 24 de octubre del año 2024. Señoras y señores, abrimos la ventana a la actualidad reposada, reflexionada y analizada este jueves. Bienvenidos a el análisis de Canal 9 Soria. Se lo contábamos al inicio de este programa, la polémica de esta semana nos lleva hasta el Ayuntamiento de Soria y en concreto hasta el barrio de Los Royales, también porque allí es donde el Ayuntamiento, el equipo de gobierno, anunciaba que en 5 meses estará realizado el centro cívico que dará cobertura al barrio de Los Royales. Pero es que el Partido Popular esta misma semana ha sacado a la luz unas supuestas irregularidades que afectarían a este centro cívico. Según ellos, no podrá realizarse en 5 meses porque el Ayuntamiento no es dueño de los locales ni de esos espacios que necesita para poder ubicarlo allí. Y para conocer más esta versión que nos ofrece el Partido Popular, contamos en el plató con Belén Izquierdo. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Ana. Porque es un asunto complejo, es un asunto que en primer lugar, antes de dar paso a la respuesta, que también la hay por parte del equipo de gobierno del Partido Socialista, queremos conocer ¿cuándo comenzó todo esto? ¿Cómo ha sido la cronología de los hechos que expusieron ustedes en rueda de prensa? Pues tan sencillo como leernos la Junta de Gobierno local de la semana pasada. Ahí es donde hemos encontrado esa información, que no hemos ido ni a buscarla, vamos a pensar en sitios oscuros, no, simplemente todos los viernes hay junta, el equipo de gobierno celebra Junta de Gobierno local y nos pasan el contenido de esa Junta de Gobierno local los lunes o los martes, en función pues, de si está el secretario o el señor alcalde, pues dependiendo de eso. Nosotros recibimos esa Junta de Gobierno local como todas las que se desarrollan y obviamente que menos que leer los asuntos de la Junta de Gobierno local. Y ahí viene, es el primer asunto de urgencia, es cierto, de una Junta de Gobierno local que tiene más extensión que las demás. Generalmente suelen ser unas 30 páginas por semana. Esta tenía 60. Bueno, pues la coges, pues claro, no se tarda lo mismo en leer 30 que en 60. La leemos, hablamos los miembros del Grupo Municipal Popular a ver si todos interpretamos lo mismo y la conclusión es muy clara. Hay un primer asunto de urgencia en el que se traslada la necesidad de informar a el notario para rectificar una escritura del año 2010 y de notificar, una vez que se subsane esa escritura, al administrador concursal un derecho que había desde el año 2010 sobre unos locales, pero que no está recogido en ningún documento público. Por lo tanto, ahora hay una persona que en su día no intervino en este proceso de adjudicación, que es el administrador concursal, como consecuencia de que la mercantil Construcciones Moles está en un concurso en su fase de liquidación y lo van a incluir en 2024, es decir, desde que se inicia el procedimiento de la venta de la parcela hasta el día de hoy han pasado 15 años. Eso es lo que estamos denunciando. 15 años en los que nadie se ha dado cuenta de que ese derecho no aparecía en ningún documento público. 15 años en los que
que estamos prácticamente seguros de que se ha perdido el derecho sobre el piso, garaje y trastero, y los locales, como están vacíos, ahora van a tener que retrasar todo el procedimiento porque el centro cívico del barrio Los Royales se va a desarrollar en esos locales, pero no en los plazos ni como nos han dicho, y ya veremos el coste. Eso es lo que estamos denunciando. Es decir, que el centro cívico de Los Royales, ¿cuáles serían los espacios que ustedes denuncian que se han perdido? Esos son los bajos del edificio de Camino de los Royales 17-19. Un edificio blanco y gris que hizo Construcciones Moles. Esos son, donde los han anunciado, donde presentaron el 13 de septiembre el proyecto que salió en todos los medios. Os hicieron una presentación de cómo iban a quedar con una sala para estudios, unos espacios polivalentes. Ese es el bloque, lo estáis poniendo en pantalla. Y ahí es donde están, los locales están vacíos, pero creemos que los pisos están todos vendidos. ¿Por qué? Porque eran terceros de buena fe, cualquiera que lo comprara, que no esté, simplemente se dice que se entregará un piso de tipología B. Que estén los propietarios tranquilos, no han hecho nada, que nadie les puede quitar nada. Son terceros de buena fe, adquirientes de buena fe, porque ese derecho no aparecía inscrito, es que no está inscrito a día de hoy. Es decir, que serían unos locales y también un piso. El acuerdo inicial, vamos a ver, nos retrotraemos al año Eso 2009, sí, voy a intentar explicarlo. Cuando se realiza ese sector, el ayuntamiento recibe una parcela que decide poner a la venta para que se hagan unas viviendas. Y esa licitación, a la hora de valorar quién se lo va a quedar, admite mejoras. Y en el caso de Construcciones Moles, que se le otorgaron 16 puntos de mejora, que fueron los que determinaron que se le adjudicara a él, había otras 2 mercantiles que concurrieron a esa licitación, era que entregaba al ayuntamiento un piso con garaje y trastero de la tipología B, viene recogido así en la Junta de Gobierno local, y 3 locales comerciales, un equivalente a unos 382 metros cuadrados. Eso viene recogido, ese es en el criterio de evaluación, 16 puntos de mejora, se adjudica a Construcciones Moles. Se firma el contrato administrativo que lo recoge en enero del año 2010 por don Carlos Martínez Mínguez y el representante de Construcciones Moles, en ese momento Ángel Moles, y se eleva a público el 30 de marzo de 2010 ante un notario de esta ciudad. Pero en esa escritura, tal y como se recoge en la Junta de Gobierno local, y leí literalmente ayer, no aparece reflejado esa cesión de la vivienda con el garaje y el trastero y los 3 locales. Año 2010. El señor Carlos Martínez Mínguez y el representante de la mercantil firman esa escritura. Nos encontramos en el año 2024. Anuncian el proyecto y se dan cuenta de que esos locales no están a nombre del ayuntamiento, no son titularidad del ayuntamiento. ¿Y a nombre de quién están? Construcciones Moles dentro del concurso. Creemos, porque eso es un concurso de acreedores. ¿Qué es un concurso de acreedores? Para que me entiendan, una empresa tiene unos derechos, unos bienes y tiene unas deudas, y cuando con sus bienes es incapaz de pagar esas deudas, una solución es presentar el concurso de acreedores, a ver si llego a un acuerdo y puedo negociar sobre esas deudas y continuar, o bien no llego a un acuerdo y liquido. Y este concurso de acreedores está en liquidación. Entendemos que, porque no estamos personados en el concurso, esos informes no los hemos encontrado en la página web de publicidad concursal. Entendemos que haya proveedores, el típico el electricista, el fontanero, el que ha intervenido en la obra, que es el que se le suele deber, y la entidad financiera que ha financiado su construcción. Y están los bienes que hayan quedado, en este caso los locales. Y lo que denunciamos es eso, que un trámite que se hubiera podido solucionar con más o menos complejidad en 2010, nos encontramos a 24 de octubre de 2024 y ahora no está resuelto. Ahora tienen que dar traslado al administrador concursal, una persona que ha
está trabajando, pero que no aparecía, no intervenía en el año 2010, porque nadie esperaba que Construcciones Moles fuera a desaparecer. Pero claro, 14 años. Es que estamos hablando de una escritura del 30 de marzo de 2010 que todavía no se ha subsanado a 24 de octubre de 2024. Es que no han salido diciendo que eso no es así. Han salido diciendo que están hablando con el administrador concursal para que se reconozcan los derechos. Por lo tanto, no hemos mentido. No, el ayuntamiento a día de hoy no es el titular de los locales, que es lo que hemos dicho. ¿Cómo se podría subsanar esta situación en caso de que existiera algún tipo de medida para poder corregirlo? No sé si a través de las escrituras. Ellos piden que se notifique al notario para que subsane la escritura. Para esto no es culpa del notario. Esto es culpa de que las partes que intervinieron no reflejaron lo que tenían que reflejar. No está reflejado en el contrato administrativo lo mismo que la escritura. Punto número 1, 2010. Este grupo municipal popular no estaba en el 2010 en el ayuntamiento. O sea, ahí hay una responsabilidad que es que a mí no me cabe en la cabeza que yo intervenga en la firma de un contrato y en 2 meses y medio se me haya olvidado lo que haya y firme otra cosa distinta. Lo siento, no me cabe en la cabeza. Cuando no es lo habitual vender parcelas, cuando no es lo habitual, o deberías tener en la cabeza, que te van a ceder una vivienda con su garaje y su trastero y 3 locales. Todo este espacio, ¿ustedes estiman que estaría valorado en 400.000 euros? Sí, es una valoración que hemos hecho con los métodos habituales, pues para efectos de impuestos, como si hubiéramos, lo he valorado como si ahora mismo fuera a comprarlos. 400.000 euros que ahora tendrá que hacer frente. Tendremos que ver, porque es cierto que ese derecho estaba recogido en un contrato administrativo. Es cierto, eso no lo vamos a negar. Pero claro, ahora hay que ver en qué situación se queda el ayuntamiento que impide que se informe al juzgado en 2024 cuando ya está el concurso en su fase final, cuando hay unos terceros que pueden ser perjudicados, el resto de acreedores. Claro, no es lo mismo poder cobrar de una forma o de otra o no cobrar. Y la entidad financiera, es que es otro proceso, un problema que no existía en 2010 y que se ha creado y que tenemos que resolver en 2024, 14 años después. Esto nos decía que venía por esa documentación de la Junta de Gobierno Local del pasado viernes 18 de octubre. No, si no me equivoco. La del 18 no, la del anterior, la del viernes anterior. Eso es, la del 11 que nos lo dieron, firmaron el documento el día 14 de octubre y nos lo entregaron. Y ahí es cuando ustedes lo han visto. Efectivamente. Y claro, esto no es que lo hemos hablado dentro del grupo, lo hemos visto, lo hemos analizado y decimos, es que no dábamos crédito a lo que estábamos leyendo. Que es documentación del propio ayuntamiento. Esta es la Junta de Gobierno Local de esta semana. Por ejemplo, la tengo aquí. O sea, esto es lo que nos facilitan. La Junta de Gobierno Local, esta tiene 29 páginas. Bueno, pues el primero la miramos por encima y luego entramos en profundidad porque es que son 29 páginas que hay que leer con su contenido técnico y que hay que interpretar. Pero de verdad que yo no daba crédito a lo que estaba leyendo 14 años después. Que los vecinos estén tranquilos, que se puede solucionar. Todo tiene arreglo en esta vida menos la muerte, pero no es la mejor forma de solucionarla 14 años después. Sí, porque estamos hablando de personas que, en caso de que, volvemos a insistir, de que esto sea cierto, hay personas en ese bloque, hay personas... No, los vecinos no tienen ningún problema. Los vecinos no tienen ningún problema. Ellos compraron es que no sabemos si era un primero o un segundo, simplemente viene una vivienda de tipología, ¿ven? O sea, no viene definida de ninguna otra manera. O sea, no. Están tranquilos. Ellos compraron una cosa que estaba en su momento libre de cargas. Por eso lo compraron. Por eso lo compraron. O sea, que estén tranquilos. Y esa vivienda, si ves en la respuesta, no se habla nada de las viviendas, solo se habla de los locales. A ver, claro, los locales están vacíos. Si se pueden recuperar. Si antes de ayer ya decía en la rueda de prensa
que es que esto se va a recuperar, que va a haber centro cívico, pero no va a ser en 5 plazos, en 5 meses. Se presentó en septiembre, ya hemos consumido uno y no han empezado las obras, no hay licencia, no hay nada. Claro, primero tienen que resolver el tema de la propiedad. Esa es la clave. 14 años después. Que no estamos hablando, oye, mira, me ha surgido un problema, que ahora el registro no me inscribe, lo normal. Oye, mira, que me llaman de notaría, que hay que subsanar no sé qué discrepancia con el catastro. Que esto es lo que puede ocurrir en una compraventa normal. No. Es que las partes ya no están, una de las partes como tal no existe de la misma forma que existía, y ahora damos pie a un tercero, el administrador concursal, con unos costes, unos acreedores, y esta es la situación, 14 años después. Hemos hablado de la respuesta del Partido Socialista, del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Soria. Si le parece, vamos a verla. El Partido Popular vuelve a jugar a la manipulación y a los bulos a los que nos tiene acostumbrados. No es cierto que el Ayuntamiento haya perdido ni los aprovechamientos ni el valor de los bienes situados en el barrio de Los Royales, a los que hacía referencia esta mañana el Grupo Municipal Popular. En el expediente se reconoce perfectamente los derechos de los locales y la vivienda para este Ayuntamiento. Tras el concurso de acreedores que sufre la empresa constructora, este Ayuntamiento, a través del responsable, del administrador concursal, reclama los bienes adjudicados a través de la licitación. Por lo tanto, es completamente falso que este Ayuntamiento haya dejado perder ningún local que va a ser posteriormente utilizado para la Asociación de Vecinos de Los Royales. El PP haría bien en informarse antes de generar bulos a los que lamentablemente estamos acostumbrados. Belén, ¿quién miente? ¿Qué está pasando? Ayer, antes de ayer saqué la Junta de Gobierno local, venía el punto, esto no va en contra de lo que yo he dicho, sigo diciendo 2010-2024. Nadie, si lo hubieran solucionado en el impasse entre que se construye y se firma el 30 de marzo de 2010, tenían todo el año 2010 para solucionarlo, no estaríamos en 2024 hablando de que hemos dado parte al administrador concursal, se ha informado al administrador concursal. Nosotros no mentimos. A 24 de octubre de 2024, esos locales no son titularidad del Ayuntamiento de Soria. Están reconociendo que han pasado 14 años para solucionar un tema que era tan sencillo como rectificar en su momento o no haber firmado la escritura hasta que recogiera los términos adecuados. No hemos mentido, está en su Junta de Gobierno local. 14 años después sigue coleando el tema de los locales. No tengo que decir nada más. Claro, es que escuchábamos al señor Muñoz Expósito y aseguraba textualmente que en el expediente se reconocen esos derechos. Está el contrato administrativo firmado en el año 2010, pero vuelvo a decir, nos encontramos en 2024, han pasado 14 años y a 24 de octubre esos locales no son titularidad del Ayuntamiento de Soria, que es lo que hemos dicho, y él reconoce que están en conversaciones con el administrador concursal para que se reconozcan los derechos, que juzguen los espectadores. 2010-2024, 14 años. Lo mencionábamos antes, Belén. ¿Habría, por lo tanto, algún...? Decíamos que sí, que nos comentaba que sí que se hará finalmente ese centro cívico, pero quizá no, según ustedes, en esos plazos marcados. Lo vamos a ver, era 13 de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Quedamos, si quieres, el 13 de febrero en los locales y vemos si está el centro cívico de Los Royales tal y como anunciaron, os anunciaron a vosotros. Es que no hago nada más que controlar, que es la labor de la oposición, controlar la labor del equipo de gobierno. Me leo todo lo que nos dan, trabajamos sobre ello y sacamos nuestras propias conclusiones. Y no mentimos, me baso en sus documentos y en los hechos objetivos. Pues Belén, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tarde en la que hemos entendido y comprendido mejor este conflicto. Esperamos tener noticias pronto y esperamos que sean buenas noticias y sobre todo que el barrio de Los Royales al menos llegue a tener ese centro cívico. Muchísimas gracias por invitarnos y espero que haya quedado claro porque es un tema complejo y se basan en la complejidad para enredar. No, mire,
Nota simple 24 de octubre, ¿están hablando con el administrador concursal? Sí, por lo tanto, no son del ayuntamiento. La polémica de esta semana, como han visto, nos ha llevado hasta el ayuntamiento de la capital. Por un lado, el Partido Popular denuncia que el Ayuntamiento de Soria no es el propietario de los espacios necesarios para la construcción del futuro centro cívico del barrio de Los Royales. Por otro, el equipo de gobierno, como ya saben ustedes, de signo socialista, se defiende argumentando que en el expediente se reconocen los derechos de los locales y la vivienda para el ayuntamiento. Una situación que el Partido Popular asegura que es de bloqueo absoluto y que no permitirá la apertura de dicho centro en los plazos presentados, que corresponderían con mediados del mes de febrero. Mientras tanto, y ya hablando también de actualidad autonómica, aunque en este caso tiene que ver de cerca con la local y provincial, Luis Tudanca recalaba ayer en Almazán en su ronda de contactos con los alcaldes y representantes de la formación repartidos por toda la comunidad. Y llega en medio de la crisis que atraviesa su partido en Castilla y León, en días en los que ya conocemos cuándo se celebrarán las elecciones primarias del Partido Socialista Autonómico. El nuevo calendario acordado para el desarrollo del 15º Congreso Autonómico reserva las jornadas del 7 y del 8 de enero del próximo año 2025 para la presentación de candidaturas, mientras que la recogida y puesta sobre la mesa de los avales necesarios tendrá lugar entre el 9 y el 19 de enero. Será entonces cuando, a partir del día 22 y hasta el 31 del mismo mes de enero, arrancará la campaña de los candidatos. Finalmente, el 1 de febrero se producirá la primera vuelta de la votación y el día 8 la segunda. 2025 será, por lo tanto, un año clave para Luis Tudanca, en el que cumple 10 de trayectoria en las Cortes de Castilla y León como procurador. Y es en este 2024, justo en este mismo mes de octubre, cuando se cumple una década de su nombramiento como secretario general del Partido Socialista en Castilla y León. Fue allá por el 29 de agosto de 2014 cuando presentó su candidatura a la Secretaría General. El 4 de octubre de ese mismo año fue elegido en las elecciones primarias por la militancia socialista y 14 días más tarde, el 18 de octubre, fue ratificado como secretario general en el Congreso del PSOE. Como hitos en su trayectoria, cabe destacar que en las elecciones autonómicas de 2019 su candidatura logró obtener 35 procuradores. Un caso único, ya que era la primera vez desde el año 1983 en la que el Partido Socialista se convertía en la fuerza más votada en Castilla y León. A pesar de ello, como ya saben ustedes, no consiguió erigirse con la presidencia de la Junta de Castilla y León debido a la ya célebre alianza entre el Partido Popular y Ciudadanos. Tudanca es heredero del Partido Socialista, que quedó fragmentado debido a la polémica entre el abogado Julio Villarrubia, que fue secretario general entre 2012 y 2014, y Óscar López, también secretario general en este caso entre los años 2008 y 2012. Óscar López, actual ministro para la Transición Digital y de la Función Pública. En definitiva, Luis Tudanca se encontró un Partido Socialista de Castilla y León totalmente dividido. Fue la tercera vía, la conciliadora en aquel momento, para hermanar a dos facciones enfrentadas dentro de un mismo partido. Ahora, en este 2024, desde Ferraz, buscan un relevo que él no está dispuesto a aceptar, al menos no sin pelearlo. Así recaló ayer en Soria y así llega este jueves a la provincia de Zamora, en concreto a Benavente. Serán semanas y meses duros para el burgalés, que, entregado a la militancia, necesita recabar apoyos para seguir disputando el liderazgo de Castilla y León a Alfonso Fernández Mañueco. Y en medio de esta vorágine surge la figura de Carlos Martínez, alcalde de Soria, que niega su intención de disputarle el liderato autonómico socialista a Luis Tudanca. Aún así, hay quien afirma que es y será el elegido, puesto que se mantiene lejano al eje León-Valladolid, que, aunque no lo parezca,
no es una línea de ferrocarril, sino una confrontación acentuada durante los últimos meses entre estas dos provincias. De León también procederían los apoyos de Carlos Martínez para alzarse con el liderato del partido en la comunidad. Allí se encuentra Javier Alfonso Cendón, secretario general del Partido Socialista de León, que mantiene una postura hostil hacia Tudanca y que sería un importante valedor de Carlos Martínez en el caso de que su candidatura saliera a la palestra. 17 años lleva Carlos Martínez en el cargo desde los comicios municipales de 2007, en los que se alzó como el alcalde más joven de una capital de provincia en Castilla y León. Tenía 34 años. Quien también le apoyaría sería el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, otrora alcalde de Valladolid, Óscar Puente, quien llegó a afirmar que Carlos le gustaba más que él mismo como candidato, más que sí mismo. Pero esto no son más que conjeturas, que en el caso de materializarse en unos meses, diremos que no eran tales ni quimeras, sino reales. Por el momento, Luis Tudanca ha llegado a tierras sorianas para marcar territorio en, como decimos, un territorio y un terreno invicto, donde los numantinos siguen prestando su apoyo a un líder que se acerca en la victoria ya a los 20 años de mandato. Como les habíamos contado en el inicio de nuestro programa, hoy salimos de nuestro plató y nos hemos desplazado hasta Foes para charlar con su presidente de esa reducción de la jornada laboral que propone el gobierno y de sus implicaciones no solamente en las empresas de Castilla y León, sino en concreto en las sorianas, en nuestro trabajo, en lo que más cerca nos toca. Y es que precisamente este lunes Yolanda Díaz decía que quería ya mover ficha y pedía a la COE que moviera ficha para sentarse en esa mesa de diálogo y decidir si se implanta o no se implanta. Entonces queremos conocer un poco más en qué va a consistir y, como les decimos, cómo va a repercutir en nuestras empresas. Estamos con Santiago Aparicio. Muy buenas tardes, Santiago, gracias por recibirnos. Buenas tardes, nada, encantado de que estéis aquí en FOES y nada, pues a tu disposición. Aprovechando también que es usted presidente de la COE de Castilla y León, aparte también de presidente de FOES, la primera pregunta es esa: ¿qué valoración realiza de este proyecto, esta propuesta de reducción de la jornada laboral? Bueno, yo creo que es una propuesta que además no se tiene que hacer en el ámbito que se está haciendo, que es el diálogo social, porque esa competencia la tenemos en los convenios colectivos, que es lo que regula las relaciones laborales entre trabajadores y empresarios. Y ahí es donde toda la reducción de jornada que ha habido hasta ahora, en diversos sectores o en diversas empresas, se ha negociado directamente empresa con sindicatos para esa reducción. Y eso es un cometido nuestro. No sé por qué el Gobierno se ha metido en este tema y lo quiere llevar a través del diálogo social. Y cómo han aceptado los sindicatos, cosa que nos extraña muchísimo, porque es algo que nos corresponde a la negociación colectiva, no es un tema de diálogo social. Entonces, por eso creo que está fuera de lugar y no tiene ningún sentido. Y desde luego nosotros, desde FOE, no nos vamos a mover. ¿Por qué cree que se ha llevado a ese diálogo social y que se está negociando de esa manera? Hombre, yo creo que es algo que atañe directamente a la vicepresidenta y a su ministerio. Creo que se quieren colgar alguna medalla, decir hemos conseguido esto, cuando realmente no tienen ellos esa potestad, en teoría, para poderlo hacer. Porque, como te repito, nosotros ya en ese sentido lo tenemos claro. Y lo tenemos claro de siempre, pero que lo que pedimos es que se negocie y que se nos deje negociar a las partes en la negociación colectiva, que hay muchos convenios todavía abiertos y que se pueden negociar para este año, y si no, se puede negociar para el año siguiente, o depende, o se puede dejar ahí hasta que el máximo legal de horas baje de las 40, hasta para que cumplamos con ese máximo legal. Entonces, bueno, nosotros no nos vamos a
a ir de la mesa de negociación, pero desde luego lo tenemos claro, que de ahí no nos vamos a mover. ¿Cree que es sostenible la reducción de esta jornada laboral en 37 horas y media, la que se propone? Bueno, lo que hay que buscar en esta, antes de hacer una bajada o una medida como estas, ver la productividad que puede generar. Si no hay una productividad que iguala por lo menos la que hay ahora o la mejora, creo que lo que se debe hacer es no tocarlo. Y sobre todo en sectores en los que las horas son fundamentales. Y son todos los sectores, todo el sector servicios. Por un lado está el transporte, que es quizá el que más se perjudicaría en Soria, el comercio y el agrícola ganadero, todo el sector agrícola ganadero y la hostelería, porque tienen en su convenio colectivo tienen más de 1.770 horas. Eso supone que están más cerca de las 39 horas que de las 37 y media. O sea, hay una hora y media de diferencia, y eso es en cómputo anual, lo que tienen, que tampoco es una cosa excesiva, pero que realmente sí va a perjudicar a estos colectivos, sobre todo cuando es demandado por todo el mundo, el que permanezcan abiertos las mayores horas posibles. Pero desde luego lo que no se va a conseguir es que al final, como tiene un coste de un 7% por encima de lo que tenemos ahora en costes laborales, se van a ir a un 7% en costes, la gente no va a contratar a gente nueva, que es lo que piensa, o va a invertir en nuevos negocios, o va a invertir o reinvertir los beneficios en sus propios negocios. No, porque lo único que estamos viendo es que nos están subiendo los costes laborales, que la productividad está bajando o va a bajar, que vamos a perder competitividad y que realmente encima, después de todo esto, tenemos la presión fiscal, por otro lado, que es de las más altas de Europa, sobre todo para el mundo empresarial. Por lo tanto, una reducción de jornada laboral, hablamos de 37 horas y media, manteniendo sin tocar el suelo también. Entiendo que eso también reduce mucho la productividad, como decíamos, de estas empresas, que no se puede establecer a todas las empresas por igual. No, por eso nosotros desde el principio lo que pedimos es una flexibilidad, dependiendo de sectores, y que en los convenios colectivos, que es donde corresponde hablar de estos temas, ahí se llegue a un acuerdo. Se puede llegar a 38, se puede llegar a 38 y media, se puede llegar a 37 y media, se puede llegar a 37, incluso hay empresas ahora mismo aquí en España que están en 36 horas, pero tienen una productividad acorde a lo que realmente esas empresas necesitan para ser competitivas, y bueno, y se ha llegado a ese acuerdo. Pero hay otros sectores en los que realmente es muy difícil medir la productividad. ¿Cómo mires la productividad, por ejemplo, en el sector comercio? Es complicadísimo, porque puedes estar toda la mañana mirando al cielo y hasta que entren los clientes, o puedes estar ocupado hasta las 9 de la noche, que te han entrado a última hora de la tarde, y bueno, y tienes que estar atendiendo al comercio. ¿Qué voy a cerrar? Porque tengo las 37 horas y media, o el empleado se va a tener que ir porque le cumple las 37 horas y media y deja al cliente allí empantanado. Pues yo creo que es que hay que tener una flexibilidad, una cierta flexibilidad para sectores que realmente son muy intensivos en mano de obra y que realmente nos están dando una serie de servicios a todo el personal, que realmente si no fuera por esa laxitud que hay en el cumplimiento del horario, pues no lo podríamos hacer. Tendríamos que estar encorsetados a esas 36 horas y media y no saber cuándo tenemos que abrir, porque en el comercio no sabes cuándo te va a llegar, o en la hostelería, cuándo te va a llegar el cliente. No lo sabes. O sea, es muy complicado hacerlo. Entonces, lo que hemos pedido siempre es que hubiera esa flexibilidad, pero aquí todo lo quieren hacer todo a la vez, y a todos los sectores a la vez, y a todos los trabajadores a la vez. Y eso realmente creo que es un error gravísimo, que va a perjudicar todavía mucho más al sector servicios de lo que ahora mismo está perjudicado, y creo que este error lo vamos a pagar muy caro, porque es que esa subida de costes que te decía antes, laborales, sobre un 7%, más todos los costes que tenemos añadidos, más todo el cumplimiento de normativa europea que tenemos que cumplir, que tiene unos costes adicionales tremendos, va a suponer el que se cierre, por desgracia, muchas empresas de estos servicios. ¿Cree que esta reducción que se propone de la jornada laboral, de esta manera, sin atender a las necesidades específicas de cada sector, se hace así por desconocimiento?
No, yo creo que conocimiento lo hay, pero quieren aplicar su criterio. Y aquí se quiere poner una medalla a alguien, yo creo que es la vicepresidenta y ministra de Trabajo, para decir que ella es la que ha conseguido en estos momentos bajar de las 39 horas o de las 40, que es el máximo, hasta las 37,5. Es que depende de sectores, porque es que todo eso va negociado en los convenios y hay pues diferentes horarios que se miden en cómputo anual. Pues por ejemplo aquí te decía, hay 1.794 que tiene el sector transportes, 1.790 que tiene el sector comercio y el sector agrícola ganadero, y 1.770 que tiene o 1.784 por ahí creo que tiene el sector de la hostelería. Más o menos hora arriba, hora abajo, pero porque ahora mismo no me acuerdo muy bien, son muchas cifras, pero están más o menos por ahí. Y luego hay otros que están más cerca que es la construcción, que está en 1.740, está el sector de limpiezas, que anda también por ahí más o menos en 1.740, de cómputo anual. Estamos hablando de cómputo anual. Entonces, bueno, creo que ahí tenemos que ser conscientes de lo que supone ese sector para la población y para un sector tan importante como tenemos en España, que es el sector del turismo, que es todo lo que rodea al sector del turismo sin tensión en mano de obra. Porque, lógicamente, nos tenemos que poner a la altura de lo que está pasando en todo el mundo. Ahora mismo los restaurantes están abriendo prácticamente de 10 de la mañana a 2 de la madrugada o a 1 de la madrugada. Y ahí, bueno, pues depende de quién y cómo funcione, pues puede tener dos turnos de camareros o 3 turnos de camareros, pero luego hay que conjugar los días de fiesta, los días de libranza, tal. Es muy complicado, pero no hay posibilidad de hacer un cambio tan drástico cuando primero te saltas a la torera de la negociación colectiva y segundo, no evalúas el daño que se puede hacer. Lo haces porque creo que hay que cumplir con esta normativa, porque en Europa la tienen así, o porque en tal país lo tienen así, o porque hay empresas que aquí en España la tienen así. Sí, pero esas empresas, y nosotros somos conscientes, esas empresas tienen una productividad muy por encima de la que tenían antes, han logrado en sus empresas o en sus sectores, han logrado equilibrar todos los componentes que le llegan a esa empresa y al final han podido reducir ese número de horas y lo tienen en 37 horas o 37 horas y media o 36,5. Pero cuando ya se sabe, se ha estudiado de antemano que hay una productividad y que no le genera ningún problema a esa productividad, sino todo lo contrario, y que siguen siendo empresas competitivas. Pero claro, aquí ¿quién ha estudiado la productividad de la hostelería? ¿Quién ha estudiado la productividad del sector transporte o del comercio o del agrícola ganadero? Y el daño que se puede hacer o el influjo que puede tener desde fuera, pues nadie lo ha mirado y nadie se ha parado a pensar del daño que se puede hacer a esos sectores que son importantes para mantener un sector como es el del turismo, que es el que mayor ingresos nos da en España. Entonces creo que hay que pensar las cosas, hay que dejar a los actores que trabajen ellos donde tienen que trabajar, que es en la negociación colectiva, y hay que entre sindicatos y empresarios nos pongamos de acuerdo, como hemos venido poniéndonos de acuerdo toda la vida desde que se instauraron la negociación colectiva y desde que vino la democracia a este país. Entonces creo que es lo que nos tiene que dejar a nosotros hacerlo, y que se hará como se debe hacer, con criterio, con racionalidad y con estudio y con datos encima de la mesa para poderlo llevar a cabo. Estos sectores de los que hablamos que se van a ver, se verían afectados profundamente, todos ellos son muy importantes en una provincia como la nuestra. Pues sí, porque fundamentalmente es una provincia de servicios. Por ejemplo, el comercio está en torno a un 12% del PIB, 12,5% del PIB, y así todo el resto de sectores. Entonces, en ese sentido, hace un daño tremendo. Aparte de ese 7% de subida de costes laborales, si es que luego es el aplicar toda la normativa que tenemos que aplicar, que no son como las empresas ya medianas o grandes,
que tienen que tener su delegado de igualdad, en el tema de prevención tiene que cumplir una serie de normativas, da igual. No, pero nosotros lo tenemos que tener contratado con una empresa que está especialista en esos temas y nos tiene que asesorar y tiene que certificarnos. Eso, con toda la normativa que hay que cumplir europea, eso supone unos gastos adicionales en el sector servicios tremendos. Pero tremendos. El incremento de ese 7% que se puede producir, el incremento de los impuestos, el no encontrar gente para contratar para que puedan atender en esa empresa las necesidades que tiene. Es tremendamente. Estamos ahora mismo en una situación que el empresario lo tiene muy, muy complicado para salir adelante, para mantenerse, para poder salir adelante. Por eso hay mucha gente que está dejando, siendo empresas que tienen viabilidad, empresas que son competitivas, con todos estos problemas que tienen ahora mismo los empresarios, están dejando o están abriendo parcialmente sus empresas porque no pueden mantener la productividad, no pueden mantener los servicios que dan, no pueden mantener ahora mismo una plantilla como debía de ser por los costes laborales, el incremento de costes laborales que hay. O sea, son muchas cosas que están dañando y están perjudicando a los empresarios que realmente tenemos que evaluarlo, tenemos que pensarlo, tenemos que sentarlo y tenemos que hacerlo donde lo tenemos que hacer, que sea una negociación colectiva y que el gobierno deje de interferir en temas que son exclusivamente de sindicatos y empresarios. Ha comentado que habría empresas que ya están abriendo parcialmente. ¿Podría haber empresas que llegasen a cerrar? Sí. De hecho, hay empresas a nivel general, yo lo oigo en COE, oye, pues en tal sitio ha cerrado porque no podía atender, porque no encuentra gente. Tiene 7 personas, pero necesita 23. Y es que no encuentra, entonces, bueno, eso es una situación ahora mismo que está llevando incluso en el sector servicios a restaurantes buenos y de calidad y a restaurantes más normales a cerrar domingos y lunes porque no tienen gente para poder cumplir con los horarios. No encuentran gente y estarían encantados de como siempre, como hasta hace poco tiempo, de poder dar ese servicio, de poder dar esas comidas. Pues eso significaría que podía contratar y que tiene la plantilla al completo lo que necesita. Pero eso se está dando constantemente en las empresas, sobre todo el sector servicios. Una situación preocupante que esperemos que llegue a buen término, sobre todo con esas negociaciones que esperemos que el gobierno tenga en cuenta y que realice de la manera correcta. Santiago Aparicio, muchísimas gracias por atendernos y por recibirnos en su casa. Gracias a vosotros. Todos ustedes, seguimos con más temas aquí en el país. El secretario general del Partido Socialista de Castilla y León, Luis Tudanca, ha visitado hoy la localidad de Almazán para reunirse con el alcalde socialista Jesús Cedazo. Un encuentro en el que el alcalde ha querido poner de manifiesto el abandono, dice, que sufre la localidad por parte de la Junta de Castilla y León en los presupuestos que se reflejan en los últimos 40 años. También ha criticado Luis Tudanca los presupuestos, dice, fantasma, que presenta Alfonso Fernández Mañueco de cara a 2025. Y además ha querido hablar sobre las primarias del PSOE en Castilla y León. Indica que en Soria no ve a ninguno de sus compañeros como rival, ni siquiera al alcalde de Soria, Carlos Martínez. No, Carlos yo siempre le veo como un aliado, sin ninguna duda. Hemos compartido mucho trabajo estos años. De verdad, no me van a oír jamás ni sobre Carlos ni sobre ningún otro candidato o no, ni sobre ningún otro compañero o no, ni sobre Virginia, ni sobre Jesús, nada más que buenas palabras. Eso lo tendrá que decidir él si lo considera oportuno. Yo de Carlos tengo una magnífica opinión, tengo una magnífica consideración, es un magnífico alcalde, es un magnífico compañero del Partido Socialista, pero permítame que le diga, ahora hay un secretario general ya en el Partido Socialista y habrá unas primarias donde quien tenga un proyecto político pues podrá dar un paso adelante o no. Ya decimos hace mucho tiempo, insisto, que el futuro del partido lo iban a decidir los militantes, no los aparatos ni 4 en un despacho en Madrid. El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, y el presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, han firmado el protocolo para la rehabilitación y el uso compartido del edificio de la Casa de Soria en Madrid.
Con esta rehabilitación no solamente vamos a garantizar la continuidad de la Casa de Soria en Madrid, que es uno de los objetivos, sino también la conservación de su valor histórico y patrimonial, y también optimizar de una forma moderna el uso que se hace, permitiendo a la Diputación Provincial de Soria y a la Junta de Castilla y León ese uso compartido, como digo, en un lugar estratégico en el corazón de Madrid. Estamos hablando de un importe total, y así estaba valorado en el plan Soria, de 1.412.000 euros. Ahora, con este protocolo, de forma inmediata se producirá una ayuda directa a la Diputación Provincial de cara a que pueda acometer las obras necesarias durante los años 2025 y 2026. La COE y la Junta de Castilla y León están en la jornada de hoy en Soria, en el Palacio de la Audiencia, promoviendo el sector textil, promoviendo el sector de la moda, un sector que, según indicaban desde la COE, el presidente Santiago Aparicio, no tienen datos concretos para saber cuál es el nivel de producción, pero sí tienen muchas ganas y mucha intención de intentar potenciar, sobre todo con jóvenes valores y en el medio rural, en esa deslocalización que se pretende dentro de este sector. Además, para la jornada de hoy cuentan con diferentes expertos, entre ellos toda una figura dentro del panorama nacional e internacional de la moda, como es Modesto Lomba. Muchas veces no sabemos lo que tenemos, por eso hemos hecho uno de los principales objetivos, era visualizar al sector, ¿no? Que el sector se conociera, se diera a conocer y crear sinergias entre ellos que han sido muy positivas a la hora de salir, por ejemplo, al exterior, de posicionarse en los mercados, de innovar. Entendemos que es un sector estratégico, hay que volver a atraer, mantener el talento que tenemos en nuestra comunidad y atraer más talento. Tenemos que hacer un plan de trabajo y de proyecto con más jornadas, con jornadas en Madrid, con sitios fuera de España, París. Cuando hablamos además de artesanía, estamos hablando también de la posibilidad de llevar trabajo también a la España vaciada. Una camisa no vale 20 euros, vale mucho más, con lo cual si la estamos comprando a 20 euros estamos comprando irresponsabilidad. El Ayuntamiento de Soria ha presentado esta mañana una nueva edición, la quinta ya, de su campaña de Soria Bonus, una campaña exitosa dentro del comercio soriano, puesto que el año pasado generó en torno a 2 millones de euros en las ventas que se realizaron durante el periodo que se desarrolló, siendo el sector textil el más beneficiado, con en torno a un 20% de dichas compras, de dichos canjes. Este año la campaña comenzará el 2 de diciembre, algo que ha sido criticado por parte de FEX Soria y que desde el Ayuntamiento contestaban de la siguiente manera. Me sorprendió mucho la nota de prensa, ¿no? Sobre todo el titular y sobre todo la expresión de mazazo, ¿no? Y vienen 0 euros en la Consejería de Industria y Comercio para Soria. No he visto ni una sola nota de prensa, ni de FEX Soria ni de FOES, que es también quien al final termina criticando ese 0. Ni una sola. Eso sí que es un mazazo continuo y permanente de la Junta de Castilla y León, que es quien tiene la competencia en el Estatuto de Autonomía para el comercio soriano. ¿Saben ustedes que esta es la única capital de provincia que la Junta de Castilla y León subvenciona para actividades comerciales con 50.000 euros porque no llegamos a los 50.000 habitantes? El resto de capitales de provincia tienen 100.000 euros. Somos los únicos que recibimos 50.000 euros, que es un poco injusto que la administración que menos presupuesto tiene, que sea la que más pone para el comercio de Soria, y lo tilden de mazazo porque quitamos 5 días. Es que cuando nos reunimos y nos hemos reunido con FEX Soria y con Cámara de Comercio, nos trasladan, y yo mismo durante estos años, entre ellos el sector textil principalmente, por eso hacía referencia que yo he estado en esas reuniones, que no les interesa centralizar esa semana que si hay que optimizar estos 250.000 euros, se haga desde el puente de diciembre hasta el último día antes de Reyes. Tienen que entender que el comercio soriano no es FEX Soria solo, sino que son más. Y desde el otro sector siempre se nos ha comentado que preferían que no entrara el Black Friday.
Soria acoge el Foro Internacional Bosques frente al Cambio Climático. Participan grandes expertos, administraciones, gestores y propietarios forestales. El seminario busca promover el debate, detectar amenazas y soluciones frente a la incidencia del cambio climático en las masas forestales, así como analizar los logros obtenidos en la última década con proyectos como Life Soria Forest Adapt. Aquí se va a hablar de todo, se va a hablar de no solo de las amenazas, sino también de las soluciones, experiencias piloto, se va a ver experiencias novedosas en materia tecnológica. Con la realización del proyecto Life Adapt nos ayudarán a comprender mejor todos los procesos, cómo se tiene que realizar la gestión forestal adaptativa. Sí que hay una conclusión que también sacamos de este proyecto, es que estamos mejor hoy que cuando empezamos hace 4 años, afrontamos mejor el riesgo y nuestros bosques pueden decir a día de hoy que se pueden adaptar mejor al cambio climático porque la ciencia ya nos ha dado datos. Soria ya presenta en esas comisiones esas 2 proposiciones no de ley, una que versa sobre incendios y la otra que versa, en este caso, sobre reapertura de líneas ferroviarias. En primer lugar, proponen el estudio de viabilidad de una posible reapertura de la Valladolid-Ariza entre Soria y Valladolid o la creación de otra posible conexión ferroviaria entre Soria y la localidad vallisoletana. Pero también piden agilidad en cuanto al estudio de viabilidad de la Soria-Castejón y explicaciones al Partido Socialista en lo que consideran un bulo por parte de Pedro Sánchez o de Carlos Martínez, entre otros, a la hora de proponer este estudio de viabilidad, esa conexión, desde mayo de 2018 y todavía sin conocer cuál es ese resultado del estudio de viabilidad. Han pasado ya 6 años y medio de esta promesa que realmente no es una promesa, es un bulo, una mentira que, como podéis ver en la pantalla, dijo Pedro Sánchez con la presencia de Carlos Martínez, Luis Rey, Javier Antón, Virginia Barcones. Toda la plana mayor del PSOE de Soria estaba allí ese día. Cambió el color político del gobierno y desapareció el interés en reivindicar esta infraestructura, la Soria-Castejón. El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, firma el convenio de colaboración para la adherencia terapéutica con el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Soria, Javier Alonso. Tiene una cuantía de 27.000 euros, participan una veintena de farmacias rurales y se evita la institucionalización de alrededor de 90 pacientes, aunque se espera poder llegar a más. Un elevado número de pacientes que están en torno a los 90, concretamente este año son 89. Para el próximo año, como digo, estamos valorando ampliar tanto el número de farmacias como las personas atendidas. Pretendemos llegar a unos 120. Se ha visto que esas personas mayores se quedan en el pueblo, evitando su institucionalización. ¿Qué significa la institucionalización más allá del trastorno, ¿no?, que les puede resultar a los propios pacientes? Pues que se quedan en el pueblo, mantenemos la población. En el 11º Congreso de Nuevas Generaciones del Partido Popular de Soria se ha escogido a la nueva presidenta provincial, a Irene Carmona, que ha estado respaldada por miembros también de Nuevas Generaciones a nivel nacional como su presidenta. Vamos a hablar primero con la presidenta provincial. Bueno, imagino que nervios. Sí, la verdad, nerviosa lo justo. Creo que siempre hay que estar un poco nervioso para mantener la emoción, pero sobre todo yo creo que hay que afrontar este nuevo proyecto con ganas, con ilusión, con trabajo, unidos en un mismo equipo, tirar todos hacia adelante y sí, principalmente nerviosa y con ganas. ¿Y cuáles son los principales retos que afrontas? Como retos, yo diría que Soria es una provincia que ha sufrido mucho lo que es la diáspora juvenil y el principal reto que tenemos es atraer a los jóvenes que quieran volver a la provincia, que se encuentren en una provincia con oportunidades, que se encuentren en una provincia con trabajo, con oportunidades laborales en su campo, que eso también es muy importante para los jóvenes, sobre todo que han salido a estudiar fuera y que buscan un futuro mejor, pero también quieren volver a la provincia. Entonces el principal reto es ese. Y el segundo, yo diría que es sobre todo que hay algo de desánimo, ¿no?, de desencanto. Entonces, sobre todo animar a los jóvenes a que se involucren en este proyecto y que son bienvenidos. Como presidenta nacional de Nuevas Generaciones, es importante sobre todo que los jóvenes vayan cogiendo ese relevo en la política. Sí, es muy importante renovar porque cuando renovas a tiempo
mantiene la ilusión viva en una generación que viene con ganas de trabajar. Y es como todo, ¿no? O sea, cuando tú llevas muchos años, además, liderando un proyecto juvenil, le estás quitando tiempo a tu familia, a tus amigos. Entonces, que ese proceso sea con naturalidad y cuando toca, y poder mirar atrás y ver que tienes una generación con muchas ganas de trabajar y de recoger ese testigo, creo que es de los mejores legados que puede dejar cualquier presidente. Y hasta aquí el análisis de este jueves 24 de octubre, fecha en la que celebramos el Día de las Bibliotecas, una efeméride para ensalzar a estos espacios de cultura que albergan todos los tipos imaginables e imaginados de saber. Importante es tenerlas, contar con centros de lectura y préstamo de nutridos volúmenes que nos inspiren, porque son el antídoto sin duda contra la ignorancia. Y como dijo el Nobel de Literatura John Steinbeck, por el grosor del polvo en los libros de una biblioteca pública puede medirse la cultura de un pueblo. Hasta el próximo programa.